hacer, ¿no? Lo primero era que sea capaz de predecir se va a agotar el recurso o de qué formas está escaseando más y más el recurso. La comparabilidad es que el indicador sea capaz de permitirnos comparar cuál es más escaso que otro. Y el último es que la computabilidad, que se refiere al hecho que podamos calcular el indicador. ¿Ya? Todos guarden celulares y apaguen sus computadores, no lo necesitan, apaguen. Ya, apaguen sus computadores. En la clase apaguen los computadores a menos que yo les diga que lo prendan para buscar algo o hacer una práctica de día. ¿Ya? Pero en teoría nosotros deberíamos estar en un salón profesional, no acá. ¿No? ¿Ok? ¿Qué pasa? Vimos lo siguiente. Primero, la tasa de reservas. La tasa de reservas se refiere a las reservas sobre el consumo. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos 100 toneladas de reserva y consumimos 20 toneladas cada año, entonces nos queda consumo para 5, o sea, nos queda reserva para 5 años. ¿Está bien? Básico. Ya, esto cumple con la predicción, comparabilidad y computabilidad, ¿no? La tasa de reservas, miren, la tasa de reservas puede ser comparable si me dice, bueno, el cobre tiene para 5 años y el oro para año y medio. El segundo es más escaso que el primero, ¿verdad? Entonces cumple con esto. Con la comparabilidad, computabilidad, esa información siempre está disponible. Pero no cumple con la predicción. ¿Por qué? Porque si yo digo queda para 5 años, ¿qué está ocurriendo? Estoy asumiendo que el consumo es el mismo o que no voy a ser capaz de encontrar más adelante. Eso. Lo cual es un supuesto muy fuerte. De hecho, los informes del Club de Roma que les había mencionado en los 70, donde predecían que hacia el año 2000 la situación económica mundial iba a ser casi apocalíptica, pues, ¿por qué fue apocalíptica? Porque se basaron en esto. ¿Okay? Se basaron en eso. Entonces no permitieron los avances tecnológicos y tampoco imaginaron que habría más descubrimientos, ¿no? Mucho más grandes en el futuro, de aquel entonces, claro. Entonces, ¿eso a qué conllevó? Conllevó a que sus predicciones fueran muy malas, ¿no? Nada de eso se cumplió 30 años después. 30 años después las reservas fueron más grandes que nunca. Y eso pues es que omitieron el efecto de los nuevos descubrimientos. De hecho, ustedes saben ahora que han descubierto reservas bastante grandes en Perú, ¿no? En la parte frente a Chimbot, frente a Lambayeque, de Libertad. Todavía están en la segunda fase, como les había comentado la vez pasada. Están en la segunda fase, pero de hecho tengo un colega que trabaja justamente en hidrocarburos y me confirma eso, ¿no? Entonces, si eso, o sea, hasta que empiecen a sacar ese petróleo, va a tomar un tiempo. No mucho tampoco, pero va a tomar un tiempo hasta que vuelvan a hacer los estudios para verificar si realmente lo que creen que hay y de qué magnitud es. O sea, todavía eso toma un tiempo. No es que agarran un palo, ponen unos equipos de cómputo y dicen ya, ahí están. No es tan así. Eso es al inicio, para tener una idea de si vale la pena seguir explorando o no. Pero luego, una vez que confirman que vale la pena, listo. Va más dinero, más estudios y ahí recién empiezan a hacer las prospecciones y todo eso y ahí se dan cuenta cuál es la magnitud. Y eso, aun cuando hagan eso, en el transcurso del tiempo pueden darse cuenta que se equivocaron por defecto o por exceso. Eso se llama revalidaciones, ¿verdad? Cuando tú crees que tienes 100, pero en realidad tienes 120.
O tú crees que tienes 100, pero en realidad tienes 80. ¿Por qué? Porque la tecnología no te permitió medir bien y todas esas cosas, ¿no? Entonces se ve un futuro interesante. Parecería ser interesante para el caso de hidrocarburos en el Perú. ¿Okay? Entonces, yo también siempre les comento un caso que hace como más de 10 años nosotros participamos en un concurso para calcular el BID y CEPAL. BID y CEPAL, sí, BID y CEPAL lanzaron una convocatoria para universidades para que calculen el costo del cambio climático en los sectores de la economía en el Perú. Entonces, las universidades particulares se asociaron entre ellas. Obviamente nosotros quedamos marginados, no fueron inclusivos con nosotros, y nos juntamos todos los que sobramos, ¿no? O sea, San Marcos, a todos los que no eligieron en su grupo, San Marcos, la UNI, ¿no? Pasa. Y entonces un profesor de otra universidad que no le habían incluido también dijo, ok, ¿por qué no nos juntamos todos los que sobramos? Porque hagamos un grupo, entonces nos juntamos todas las nacionales, San Marcos, la UNI. Y obviamente la agraria que comandaba, ¿no? Y el BID nos dijo, ok, encárguense ustedes, porque se supone que ustedes, si queremos ver sectores de la economía, ustedes tienen agricultura, tienen pesca, tienen, o sea, ¿para qué fungir de otra cosa, no? Entonces nos dieron la consultoría, una consultoría grande para nosotros. Ok. Entonces nos encargamos de hacer acá teníamos la capacidad para hacer las predicciones, ¿no? Los de forestal, todos ellos tenían los equipos de cómputo para eso. Y nosotros en economía nos encargamos de minería y agricultura. Entonces Roger se encargó de comandar todo el equipo de agricultura y yo me encargué de minería, porque era más pequeño, no necesitaba un ejército para eso. Y justamente les presento pues la propuesta a los del BID. A los del BID en una reunión les digo, mira, pienso hacerlo de esta manera, así, así, bla, 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 pienso. Yo lo que pretendo es supongamos que esto es el Perú, ¿ya? Entonces lo que yo no puedo hacer un estudio en todas las unidades mineras que hay. Lo que yo puedo hacer es priorizar. Acá hay una grande, una grande, una grande y una grande. Listo. Y a partir de eso con la ayuda de los forestales, voy a ver cuánto de agua es lo que estas unidades requieren y voy a contrastarlo con cuál será la disponibilidad hídrica del futuro, en base a las proyecciones de sus modelos climáticos. Fácil, ¿no? Un tema de balance en realidad. ¿Cuánta agua habrá en el futuro versus cuánta agua se requerirá en el futuro? Listo. Entonces, para este tema de priorización, por acá está la zona de estaño, ¿ya? Entonces dije, bueno, voy a priorizar en función al aporte al PBI. Y esto de acá no aporta, pero casi nada. Entonces yo dije, miren, esto no aporta nada. Y además, ahí viene el detalle, y además he entrado a los estados financieros de esta empresa y le quedan reservas para 5 años. Es más, quizás hasta menos. Y ya en sus estados financieros y a través de estas empresas que evalúan riesgo, ya indican de que esta empresa ya está adquiriendo otros yacimientos de otros metales. Oye, si estás adquiriendo yacimientos de otros metales y te queda poco tiempo para estas reservas, ¿qué quiere decir? De que ya prácticamente pasan a migrar al mismo rubro, pero con otro metal. Entonces yo les vendí esta idea y me dijeron, sí, estamos de acuerdo contigo, ya exclúyela, no seas inclusivo, chao, y trabajo con el resto. Listo, trabajé con el resto, terminamos de hacer el estudio en ese año, pasa. Terminamos de hacer el estudio en ese año y cuando terminamos de hacer el estudio, presentamos, ya se acaba todo, me doy cuenta de que esto había aumentado las reservas. Y es más, hasta el día de hoy, más de 2 años después, sigue funcionando. Entonces, miren, yo enseño, yo doy clases de las limitaciones, de los potenciales errores cuando utilizamos este indicador. Yo lo utilicé para este caso, para afinarlo, y la experiencia me dijo, de los años me dijeron que también te equivocaste. O sea, la moraleja es,
que esta tasa de reservas ni siquiera en el muy corto plazo puede funcionar. ¿Por qué? Porque en el muy corto plazo podemos encontrar nuevos yacimientos. ¿Por qué? Porque, recuerden, lo que yo encuentro hoy no es resultado de las cosas que haga hoy. Lo que yo encuentro hoy es resultado de años de exploración previos. ¿Ya? Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. ¿Ok, muchachos? Entonces, moraleja. Moraleja. No es necesario, a ver, para ponerla en concreto, la tasa de reservas es un indicador físico muy sencillo, muy básico, pero en el cual podemos incurrir en errores, incluso en el muy corto plazo. Yo he sido testigo de eso. ¿Ok? Entonces, nunca den por hecho de que, oye, acá le quedan 2 años, listo, ya se va a acabar. No, no, no. En cualquier momento pueden encontrar nuevos yacimientos, nuevas reservas. Así es la cosa en este sector. Entonces, ¿cumple con la predicción? Pasa. ¿Cumple con la predicción? No. Cae. Listo. Ahora vayamos con la renta de escasez. Perdón, sí. Bueno, la recuperación indica que ya se abre. Porque tiene un gran margen de error. No, no es que tenga margen de error, es que tú tienes margen de error cuando hay probabilidades. Pero, ¿qué probabilidades hay? O sea, es el futuro. Entonces no se sabe, o sea, la única forma de que tenga margen de error es una vez que ocurrió el evento, ¿verdad? Ya, eso, pero no. Tendríamos que hacer un estudio. A ver, ¿cuánto dijeron que había en tal año? ¿Qué ocurrió después? Listo. ¿Cuál es o sea, para calcular la tasa de acierto, ¿verdad? Sobre las predicciones. Tendríamos que hacer eso para tener el indicador que tú quieres. O sea, para tener información, para poder determinar qué tan fiable es. Ok. El siguiente indicador, los siguientes indicadores ya son monetarios. ¿Ya? Correcto, es el precio del recurso. En las diapositivas anteriores les presenté que no había una relación entre precio y reserva, precio y cantidad. No hay. De hecho, les mostré solamente para el caso del petróleo que las reservas acumuladas crecen y no obstante el precio del petróleo se mueve en cualquier dirección. Eso sugiere de que, eso es evidencia de que no hay una relación clara entre el precio del petróleo y las reservas. Más bien, o sea, con escasez, más bien parecería que el precio del petróleo, ya. El precio del petróleo tiene más bien relación con hechos externos. Les había mencionado ahí huelgas, guerras, etc. ¿Ok? Entonces, conclusión, el precio no refleja la escasez. Un precio alto sugeriría que el recurso es muy valioso y por lo tanto es muy escaso. Eso funciona solamente en competencia perfecta, en el mundo perfecto. Desde que el mundo es imperfecto, ese precio puede estar vinculado con cualquier cosa. De hecho, el mercado de los commodities, o sea, de los recursos naturales, que son, por lo general corresponden a oligopolios. Por ahí nomás ya se rompe el esquema de competencia perfecta y no deberíamos asumir en consecuencia que el precio está asociado a la escasez de recursos o del bien en análisis. ¿Ok? Entonces ahí no hay mucho que discutir. Entonces, el precio ¿cumple con predicción? No. ¿Cumple con la comparabilidad? Tampoco, porque no puedo decir, miren, $1.500 la onza, ¿verdad? De oro, y el otro está el cobre. La onza de cobre está a 3.2 más o menos, por la conversión de toneladas a onza de cobre. Onza, ¿ya? Y eso significa de que el oro es más escaso que el cobre. No necesariamente.
porque recuerden que ese es un tema de conversiones. ¿O eso significa que el cobre sea más abundante que el otro? Tampoco, o sea, no queda muy claro eso, porque es un tema de conversiones. Son unidades diferentes. Tampoco pueden comparar. La computabilidad, obviamente, que es muy buena, porque el precio siempre está disponible. ¿Va? Ya está. Vamos con el siguiente, que es la renta de escasez. Usted mencionó que igualito vamos a usar, o sea, a pesar de que la tasa de reserva no cumple con predicción, igualito creo que la íbamos a usar, ¿no? Usted mencionó, o sea, a pesar de que el indicador de tasa de reserva no cumple con la parte de predicción, igual vamos a utilizarlo, ¿no? Sí, vamos a utilizarlo. De hecho, es el que más se utiliza. Y vamos a discutir por qué. Aun cuando tiene esa gran... O sea, no sé si es limitación, es un tema de que le chuntes o no le chuntes. Y eso no es una limitación, es un tema de que estamos intentando predecir el futuro. Y o sea, no hay uno que diga, esto es lo que predice perfectamente. Si fuera así, entonces el ser humano encontró la solución a uno de sus mayores, o quizá su mayor anhelo, ¿no? Predecir el futuro. ¿Correcto? Lo cual todavía no hemos llegado a eso, ¿no? En condiciones normales. Vamos con el siguiente, renta de escasez. Miren, esto es un spoiler, ¿verdad? Renta de escasez, vamos a verlo con mayor detalle en la unidad 3. Pero, ¿de qué se trata? ¿Ya? Para irnos anticipando un poco. En este esquema, en competencia perfecta, ¿ya? Competencia perfecta. ¿Qué debería ocurrir en competencia perfecta? Para empezar, miren, vean la lógica. En competencia perfecta, la información es perfecta. Por lo tanto, las reservas que descubrimos hoy es lo mismo que habrá mañana y pasado. O sea, no hay margen a descubrimientos. ¿Está bien? Listo. Hoy hay 100 toneladas. ¿Es posible que mañana encontremos 5 toneladas más? No. Hay 100 y punto. Si el consumo es positivo, ¿estas reservas se agotan o no se agotan? Sí, se van a agotar sí o sí. Ya. Y como es competencia perfecta, en la medida que el recurso se vaya agotando, ¿qué debería ocurrir con su precio? Va a aumentar en el tiempo. ¿Ok? Y si el costo marginal es constante, en el tiempo se va agotando, ¿verdad? Entonces, y el precio se va disparando. Y entonces la brecha entre el precio y costo marginal va aumentando. Entonces, ¿cuál es un indicador de escasez? Si esta renta está aumentando, quiere decir que el recurso se está agotando. Eso es. Intuitivo, ¿no? Relativamente intuitivo. El recurso se está agotando. Pero ojo, miren, esto funciona para empezar en competencia perfecta. Tiene sentido. Pregunta, ¿qué hemos dicho de los mercados de recursos naturales? ¿Corresponden a competencia perfecta? Son los más imperfectos que pueden haber. ¿Ok? Entonces, teóricamente esto es una fumada en comparación al mercado actual. ¿Ya? Lo otro es que, ¿cómo lo calculamos? Fácil, es un costo marginal. Ya, pero se supone que esta es, mira acá, esta es una renta, o sea, es una... A ver, cuando ustedes ejecutan un negocio, ¿ya? Tienen un negocio, ustedes tienen una renta, por eso, un beneficio por eso. ¿Okay? ¿Cómo separan ese beneficio por temas de mercado y por su ingenio? ¿Cómo lo separan? Porque el resultado de ese negocio corresponde a su ingenio, su capacidad, llevar cursos de gestión, ¿ok? Su capacidad, y también a hechos de mercado, ¿ok? Que los han aprovechado. Ya, ¿cómo separan eso? ¿Cómo dicen, este es el beneficio debido a mi conocimiento y este es el beneficio por el mercado? Yo he ganado 100 soles, ya.
¿Cómo puedo decir 20 soles es por mi cerebro y 80 soles es por el mercado? ¿Cómo puedo llegar a eso? ¿Cómo separo eso? Ya, de la misma manera, ¿cómo separamos tu ganancia por la escasez y tu ganancia por tu manejo gerencial? Ahí está el detalle. O sea, esto de acá, el de la predicción, el de la computabilidad, terrible. Terrible es eso. ¿Cómo lo separas? ¿Ya? ¿Cómo lo separas? De hecho, vamos a ponerlo en azul. ¿Cómo lo separas? Renta del recurso. Resource price. Ya está. Se supone, miren, hay libros, yo leí un libro que justamente era la escasez, el de Neumeyer, y para él este es el indicador ideal. ¿Ya? Entonces, creo que a él le parece que habría cierta polémica, ¿no? Eventualmente sería el indicador ideal en competencia perfecta. ¿No? En competencia perfecta sería el indicador ideal, pero, o sea, no. ¿Por qué? Porque prácticamente esto ya es información de hoy acerca del futuro, ¿verdad? Pero esto en realidad no se cumple. Y lo otro es que, miren, tendrías que demostrar, para que esta renta exista, primero hay que demostrar qué cosa. Escasez. Si tú identificas de que tú antes tenías 100 de recursos y ahora tienes 102, ¿el recurso está escaseando? No. Y si no está escaseando, ¿de dónde diablos puede surgir esta renta? Esta renta no existiría. ¿Entienden? Entonces, es posible que hagamos estudios intentando separar las ganancias o rentas y nos damos cuenta de que, oye, pero si mis reservas están aumentando, ¿de dónde sale renta de escasez cuando no hay evidencia de escasez? Que es lo peor todavía, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los argumentos por los cuales se critica mucho este esquema de renta de escasez. Esto es un esquema interesante, pero el supuesto es competencia perfecta. Y los economistas todos lo vemos carajo. Competencia perfecta, ¿verdad? Desde que entran a la universidad a su curso de economía general, ¿qué asumen? Competencia. Todo es el mundo perfecto, ¿verdad? Sale de acá y carajo, todo es lo más imperfecto que puede haber. No lo preparamos para eso. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué hacemos esto? Porque todo se vuelve mucho más compacto. Pero, ¿ok? Entonces, conclusión. ¿Qué podemos decir de la renta de escasez? ¿Es computable? No. ¿Cómo lo separamos? Lo otro. ¿Nos permite comparar? Yo cuestiono eso porque también la comparabilidad viene de la renta, o sea, las ganancias de un recurso y de otro no se pueden comparar. ¿Por qué? Porque están en unidades diferentes. ¿Saben? Costos diferentes, estructuras tecnológicas diferentes. Entonces no se pueden comparar. No deberían compararse. Predicción. ¿Es útil para predecir? La renta de escasez de tal recurso está aumentando. Ah, ya, entonces el recurso está escaseando. ¿Podríamos impedir eso? Por ningún lado. Es el peor de todos. Profesor, disculpe, una consulta. ¿Y por qué fue considerado, tomado en cuenta como un indicador ideal si no cumplía con esos requisitos? Pero es que estamos evaluando indicadores ideales. Estamos evaluando. No, sí, está bien, esa parte se entiende. Si no, digo, porque mencionó un autor que lo había señalado como un indicador ideal en competencia perfecta. Entonces, ¿a qué atribuyó él para...? Es que en competencia perfecta esto parecería ser. En competencia perfecta esto parece ser ideal. Porque en competencia perfecta tú conoces esto, ¿verdad? Sí, sí. En competencia perfecta, conforme pasa el tiempo, el recurso se va a ir agotando. O sea, no hay forma de cambiar eso. Entonces, ¿esto tiene sentido en competencia perfecta? Sí. Pero lamentablemente, esto de acá es teórico, competencia perfecta. Y acá estamos evaluando en el mundo imperfecto.
Esto no tiene cabida en el mundo imperfecto. Entonces, otra pregunta. Entonces, en competencia imperfecta, ¿no se podría hablar de algún indicador en sí que sea ideal, al margen de qué país sea o qué año sea? A eso vamos a llegar al final de la clase, pero todavía no lo vamos a decir porque si no van a perder el interés. ¿Ya? De hecho, al acabar el curso vamos a concluir en que nada de lo que les enseñan es útil, porque son modelos muy sencillos, pero eso todavía no lo podemos decir. Si no, se valora el negocio. Sí, bueno, cuando ustedes les enseñan su ILM, ¿cómo se llaman esas cosas? Esos modelos de macro. Monte Fleming. Por si acaso, estas cosas sí se aplican. Todo lo que vemos en este curso sí se aplica. De hecho, el ciclo pasado trajimos a Víctor, el mexicano, y él nos demostró que esos modelos que enseñamos acá sí se aplican, se publica sobre eso, y es más, se toma decisiones de medida de política con estos modelos. Un poquito más complejos, pero la base es la misma. Entonces, esto sí se aplica. Vamos ahora con el costo marginal de descubrimiento. Bien, así como hay costo total de producción, y el costo marginal es la primera derivada con respecto a Q, costo marginal de Q, también hay costo marginal de descubrimiento. ¿Eso qué sugiere? Que hay un costo total de descubrimiento, el cual calculas la primera derivada con relación al descubrimiento y lo calculas, ¿ok? O sea, por eso es que en economía tenemos que ser muy precisos, ¿no? El costo marginal es alto. ¿Qué costo marginal? Costo marginal, pero ¿costo marginal de qué? Hay costo marginal de producción, hay costo marginal de descubrimiento, o sea, hay un montón de costos marginales. ¿A cuál te refieres? Igual costo medio, ¿verdad? ¿Costo medio de qué? No deberíamos creer que es de producción. Ahora, esta función es la que les aparece en sus libros, y esta función es la que les han enseñado a ustedes, pero está mal. Una función de costo total depende de Q y del precio de los factores. Entonces, cuando ustedes, los profesores, protean el costo total con Q, eso conceptualmente está mal, está equivocado. Ahora, ¿y por qué se trabaja así? Para hacerlo más sencillo, que es diferente. ¿Ok? En los libros también sale el costo total versus Q, y le sale una función cúbica, ¿no? La función cúbica para que la primera derivada sea, ¿no? Ya, pero digamos, todo está hecho para salón de clase, pero en la vida real las funciones de costo total se calculan con funciones Transloc, ¿ya? Con funciones Transloc y econométricamente con restricciones. ¿Por qué? Porque toda función de costo debe cumplir con los supuestos teóricos, ¿no? La monomicidad, ¿no? Ese es uno de ellos. O sea, de que crezca uno y aumente el otro, ya. Entonces, eso con econometría se ajusta. Ya, entonces, lo que les quiero dar a entender es que no deben creer que el costo total depende de Q. El costo total también debe tener como argumentos el precio de los factores. E incluso debe tener como argumento las reservas. Entonces, lo que les han enseñado a ustedes es algo muy básico, ¿ya? Que en el momento de calcular la función de costo total para cierto bien, habrá que evaluar qué otros argumentos se le incorporan, aparte de Q y del precio de los factores. También suelen incrementarse reservas. ¿Ok? Ok. Ahora, acá hay un detalle interesante, miren. Por ejemplo, tenemos en el tiempo el costo total, y esto es, por ejemplo, el costo total. Mira, el costo total del año 2010 es resultado de lo que produjiste el 2010, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo?
Ya está. El costo total del año 2020 está asociado con lo que produjiste el año 2020. ¿Todos de acuerdo? Y con esa misma lógica, el costo total del año 2022 tiene que ver con lo que produjiste el 2022. ¿Todos de acuerdo? Listo. Y eso se facilita, nos facilita el análisis. El problema es que cuando trabajamos con costo de descubrimiento, es que el costo total de descubrimiento del 2010 no solamente es de lo que descubriste en 2010, sino también, correcto, mejor dicho, lo que descubres del año 2010 no solamente es lo que te costó o el dinero que le metiste el año 2010, también es 2009, 2008 y sabe Dios hasta qué año. En otras palabras, lo que tú descubres hoy es resultado del dinero que metiste hoy, pero también es resultado del dinero que metiste años anteriores. O sea, no tiene sentido. Recuerden que hay incertidumbre, ¿verdad? Si hay incertidumbre, no es que ya yo voy a meter 100 y voy a encontrar 20. A ver, mete 100, a ver, por lo general tú metes hoy y no encuentras nada hoy. A la siguiente año sigues metiendo y mientras más le metas, más aumentas la probabilidad de encontrar. Pero nada más. Entonces, en concreto, lo que tú encuentres, lo que tú descubres hoy, no solo es resultado del dinero que metes hoy para descubrir, sino también es de lo que le metiste en otros años. En otras palabras, lo que encuentras hoy es resultado de un costo acumulado. Acá, lo que te cuesta hoy es resultado de ¿qué? ¿De un acumulado o de lo que produces ese año? Ya. Ahora entiende, esta forma de hacer una función de costo es muy simple. Acá, ¿cómo lo haces? ¿Cómo sabes que este depende hasta acá nomás? ¿O cómo sabes que esto no depende hasta más abajo? ¿Cómo sabemos eso? Entonces ya trabajamos con funciones de tipo acumulativo, con probabilidades y todo eso. Ya eso lo hace engorroso. Casi hasta donde yo tengo entendido, ya hace mucho tiempo que no veo este tipo de cosas. Vi dos estudios que habían trabajado este tema, ¿ya? Pero también trabajan con probabilidades. Entonces, claro, modelo es modelo, ¿no? Pero de ahí a que eso sirva para algo que realmente encaje con algo, no lo sé. Entonces, esto es complicado de calcular. Por lo tanto, cumple con costo marginal de descubrimiento, no cumple con la computabilidad, me permite comparar tampoco. ¿Por qué? Porque recuerden que son unidades diferentes. La predicción, miren, o sea, yo le pondría así, que sí, pero que no. Y les voy a explicar por qué. En teoría, la racionalidad económica sugiere de que tú primero vas a buscar en los lugares más cercanos, ¿verdad? O sea, quiero encontrar petróleo. ¿Cuál es la lógica? Vas a buscar en tus cercanías primero y luego vas a buscar lo más lejos, o primero vas a ir a lo más lejos. ¿Qué se supone que yo debería hacer como agente racional? Primero, ¿a dónde le apunto? ¿A lo más lejos? No. A lo más cerca, ¿verdad? Ya está. Si yo constato que cada vez me cuesta más y más encontrar algo, descubrimiento, ¿qué esperaría?
Si cada vez me cuesta más y más, quiere decir que cada vez me alejo más y más. ¿Saben? O voy más profundo. Y si voy más profundo, quiere decir que en la superficie no hay. Eso significa que el recurso cada vez me es más difícil encontrarlo. El recurso, y si me es más difícil encontrarlo, el recurso está escaseando. ¿Tiene lógica eso? Sí, tiene mucha lógica. ¿Ya? Hasta ahí todos estamos de acuerdo. O sea, este indicador tiene sentido. Si cada vez encontrar una tonelada más te es más costoso, entonces el recurso está escaseando. Entonces no se trata de que el costo de descubrimiento de hoy sea 100. No, se trata de inferir que la tendencia del costo marginal sea creciente. Eso es en el tiempo. Costo marginal de descubrimiento. Ya. Esto debe ser creciente. Si esto es creciente, ¿qué quiere decir? Que cada vez me es más costoso encontrar una unidad más. Y ya les he dicho que eso tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Hasta ahí, todos diríamos, oye, este es el mejor indicador. O sea, no cumple con al menos teóricamente. Ya sabemos que es muy difícil calcularlo, la computabilidad es un desastre y compararlo no tiene mucho sentido porque son unidades diferentes. Ya, pero la predicción sí tiene sentido. Sí tiene sentido. Hay un detalle. El detalle es el efecto tecnológico. ¿Por qué? Porque el efecto de la tecnología puede abaratar significativamente los costos de descubrir algo. Entonces uno tendría que especular. Ya, el costo marginal de descubrimiento tiene dos costos. Depende de dos cosas. Uno, la tecnología y la escasez, per se, ¿verdad? Ya, ¿cuál es el efecto dominante? Ya. Y eso, no recuerdo bien la explicación, ya, pero me parece recordar que justamente en ese libro de Neumayer me parece que el efecto, que ya había evidencia, hasta donde recuerdo, que el efecto tecnológico dominaba. Y si el efecto tecnológico dominaba, ¿qué sugiere eso? Que los costos de descubrimiento no están subiendo, sino se mantienen o caen. Y si los costos de descubrimiento caen, ¿qué significa? De que cada vez es más abundante. ¿Está bien? Y eso es, no obstante, el recurso se está agotando. O sea, te está dando como un falso positivo, ¿no? Ya, podemos llegar a eso. Entonces, ¿me ayuda a predecir realmente? Ya, si lo vemos por ese lado, no. Aunque conceptualmente es impecable. Como la renta de escasez, ¿no? Que también conceptualmente es impecable. Noten que renta de escasez encaja en competencia perfecta. ¿Costo marginal es necesario asumir competencia perfecta? No. Porque si es descubrimiento, recuerden que en competencia perfecta no hay descubrimiento. ¿Entienden? Entonces por ahí nomás se dan cuenta de que el costo marginal de descubrimiento no requiere asumir, más bien, no encaja en competencia perfecta. Porque en competencia perfecta no tiene sentido los descubrimientos. ¿Entienden, no? Ya. ¿Y qué podemos decir del costo marginal de extracción? Lo mismo. Una cosa es cuánto me cuesta encontrarlo y otra cosa es cuánto me cuesta sacarlo. Ya, el costo de extracción, el costo marginal de extracción es lo segundo. Se supone de que mientras más profundizo algo, me es más costoso. ¿No es? Ya, entonces, ¿qué deberíamos esperar del costo marginal de extracción? Que sea creciente. Igualito, si el costo marginal de extracción es creciente en el tiempo, entonces podemos asumir de que cada vez
me es más costoso y por lo tanto tengo que perforar más y cada vez está escaseando. Y acá viene el mismo problema. Hay dos problemas. Uno es la tecnología. ¿Ya? No sabemos cuál es el efecto de la tecnología en esto. Y lo otro, miren, lo otro es esto. Justo acá creo que tengo es el costo medio, ¿no? Costo marginal. Q. Miren, acá vienen las economías de escala, las deseconomías de escala, ¿verdad? Cuando es una gran unidad minera, o sea, una minera, la gran minería, que explota en atajo abierto, ¿dónde estamos? ¿Acá o acá? Acá. Justamente extraen cantidades gigantescas porque eso que les permite abaratar los costos medios, ¿verdad? Los costos marginales, que van decreciendo, por lo tanto las rentas van aumentando. Hasta ahí perfecto. Entonces miren, el ejemplo del costo marginal de extracción tiene sentido de acá hacia acá. ¿Saben? Está aumentando el costo marginal. ¿Y eso qué sugiere? Que el recurso está siendo más escaso. ¿Saben? Ya, pero ¿y esto qué sugiere? Que el recurso está siendo más abundante. Pero estoy en economía de escala. ¿Qué quiere decir? De que yo extraigo volúmenes enormes y estoy agotando el recurso. Volúmenes enormes y sin embargo el recurso está siendo más abundante. ¿No les parece una contradicción eso? Obviamente eso va a depender de la forma funcional, ¿verdad? Ok, pero conceptualmente podemos llegar a eso. Entonces también tiene falencias teóricas. Recuerden que toda esta etapa, o sea, por lo general estos indicadores son hechos pensando en esto, ¿no? O sea, prácticamente por acá. ¿Qué quiere decir? De que mientras más extraes, vas ganando menos, ¿no? Hasta este punto. Pero estás asumiendo que estás en socavón. Y acá estamos asumiendo que estamos en ¿dónde? En gran minería. O sea, a tajo abierto, donde se extraen volúmenes enormes. Y eso es bueno porque abarata costos. ¿Ya? Entonces, oye, estás extrayendo una bestialidad de mineral y sin embargo se está abaratando. O sea, si se abarata quiere decir que está siendo más abundante. O sea, extraes un montón y abunda más. ¿Cómo es eso? Podemos llegar a esa inconsistencia. Ya está, entonces colocamos acá costo marginal de extracción. Ojo, ese es uno. ¿Y el otro efecto cuál era? La tecnología. El efecto de la tecnología que lo habíamos visto acá también, ¿no? Y de hecho la tecnología ha abaratado tanto los costos de que ahora se permite extraer en lugares donde antes no era factible, no era rentable. ¿Ok? Entonces, con costo marginal de extracción, ¿qué podemos decir? La computabilidad sí se puede. De hecho, hemos hecho cálculos acá. La comparabilidad no, porque son unidades diferentes, ¿verdad? Y la predicción, ya está, muchachos. Ahí tenemos nuestra matriz de resultados, nuestra matriz cualitativa. Ya, ¿cuál es el mejor indicador? Acá es uno peor que el otro, ¿no? Ya, es eso.
Y en un contexto de uno peor que el otro tenemos que minimizar. Y la tasa de reservas es a lo que le llamaríamos es lo que hay o es mejor que nada. O sea, profesor, una consulta. O sea, en un estudio, si se quisiera realizar, entonces la mejor opción sería la tasa de reserva. No, la mejor, lo que te dicen los libros es, mira, si puedes calcular esto, hazlo. Si puedes calcular esto, hazlo. Agárrate de la mayor información que tengas. Eso es mejor que tener un poquito más. ¿Ok? Entonces no se podría decir que específicamente aquel indicador es el mejor. No, no se puede. A priori, no. Todos tienen ventajas y desventajas. Uno tiene más desventajas que ventajas, ¿verdad? Yo creo que esto ya es algo muy personal. Yo le apostaría por el costo marginal de extracción. En la medida que yo tenga más información, o sea, le complemento más información para evaluar si es que ese costo marginal tiene un fuerte componente de tecnología, ¿no? Que cuestionaría mi análisis, o información que me permite establecer en qué parte estoy. En otras palabras, si yo puedo aislar del costo marginal de extracción esos dos efectos que lo distorsionan, si yo puedo aislar y explicarlo, por ahí que tendría mucho sentido. Pero es algo muy, muy personal, tengo que decir hipótesis, tendría que demostrarlo, ¿verdad? Ya, eso, entonces no coloquen ahí, es el mejor, porque igual dice, no, les estoy comentando una hipótesis, una idea que más adelante tendré que demostrar, ¿no? ¿Okay? Eso es, entonces, conclusión, no existe el indicador ideal, todos tienen pros y contras, y la solución cuál es para medidas de política, agárrense de donde puedan. Eso. Utilicen toda la información que tengan a su alcance. Eso es. Entonces, si la pregunta de política sería, indíquenos, señor, si las reservas están, o sea, si el recurso tal está aumentando, complicado. Lo que hacen básicamente, ¿qué es? Tasa de reservas. Inmediatamente van a eso. Pero ¿por qué van a eso? Porque es más fácil. Porque es más fácil. Pero en la práctica dirigida vamos a ver justamente cuáles son los detalles con ese tema. Vamos a ver otros detalles con ese indicador. A manera de spoiler, las reservas, hay reservas probadas, probables y totales. Las reservas, las probadas son las económicamente factibles y las totales estás juntando factible y no factible. ¿Cuál creen que utilizará el gobierno? ¿Las económicamente factibles o las totales? Las totales, para darle la sensación a la sociedad de que tenemos más recursos para más tranquilos. ¿Ok? Ya, eso vamos a explorar, digamos, en el computador. ¿Ya? Eso sería... ¿Ya?